Reporte 100. Y hoy es jueves, espacio del Colegio de Sonora a esta hora, y nos acompaña la investigadora América Nayeli Lutz-Ley, doctora por la Universidad de Arizona, pertenece al Centro de Estudios en Salud y Sociedad, y en las participaciones del Colegio de Sonora en esta época electoral están circunscritas, están abocadas a platicar sobre temas que deben estar en las agendas de los próximos gobernantes. Y hoy hablaremos, más bien América hablará de los retos ambientales y climáticos de Sonora hacia el 2030. América, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues buenos días a la audiencia también. Muchas gracias. Ahorita fíjate que platicábamos con un técnico de la Comisión Nacional del Agua y nos decía que 2020 ha sido uno de los años más secos en la historia de Sonora, en la historia documentada de Sonora, de 1968 a la fecha. Apenas llovió 191 milímetros el año pasado, cuando el promedio de un año normal en Sonora es de 360 milímetros, muy lejos de los 585 que llovieron en 1984. Estamos ante una situación de sequía grave en el estado de Sonora y los pronósticos indican que este 2021 pudiera ser algo similar. ¿Qué información tienes al respecto, América? Sí, así es. Bueno, en este momento en el Pacífico está ocurriendo un fenómeno de la Niña, que es lo que causa mucha estabilidad en el océano para nosotros y pues muy pocas probabilidades de lluvia. Y sí, como bien dices, o sea, históricamente estamos ante una sequía atípica completamente. Sin embargo, esta región del mundo se caracteriza por tener justo esos ciclos de sequía y de lluvia acompañados por ese movimiento de las cuestiones oceánicas, ¿no?, en el Pacífico. Entonces, sí es una situación extraordinaria, pero históricamente no es anormal tener este tipo de situaciones en una naturaleza así cíclica, ¿no? Sí. El año que vamos a enfrentar, pues también se antoja que va a ser un año muy seco. Desafortunadamente, la respuesta que normalmente damos las personas a estos fenómenos, pues es muy cortoplacista, ¿no? Entonces, tratamos de resolverlo inmediato, lo que podamos hacer en ese momento, y luego se nos olvida que esa es la situación natural de esta parte del mundo donde nosotros vivimos, ¿no? Sí. Entonces, en términos de retos ambientales, obviamente el tema del agua sigue siendo uno de los más importantes de la agenda pública social para Sonora, ¿no? Sin embargo, se mezcla con otros temas y en particular, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de la deforestación, por ejemplo, la que ahorita estabas hablando en una de las notas, creo que se mencionó ahí, la deforestación por la actividad de los carboneros, pero también por la agricultura, la pérdida de biodiversidad, tenemos muchos problemas de contaminación por diferentes fuentes aquí en el estado. Entonces, puede uno nombrar un catálogo gigantesco, ¿no?, de problemas ambientales, pero yo considero que los tres más serios y que ya los estamos enfrentando y ya tenemos rato enfrentándolos son, por una parte, este asunto de la gestión del agua, o sea, cómo gestionas, sobre todo la escasez, cómo la gestionas. El segundo problema que está conectado con él es un asunto de respuesta al cambio climático, que mucha gente a lo mejor todavía y como que se resiste a pensar en esa posibilidad, a pesar de que es bien, bien real. O sea, para nosotros aquí en Sonora, las proyecciones de cambio de temperatura dicen que a mediados de siglo, pues podríamos tener 2 grados centígrados, incluso 3 grados centígrados por arriba, ¿no?, de lo que es normal para esta región. Entonces no es que vayamos a llegar a 2050, vaya a empezar a hacer más calor, no, vamos a empezar a experimentar esos aumentos conforme pase el tiempo, progresivamente. Y ahorita, un asunto más coyuntural y que se ve mucho en las plataformas de los candidatos es el de la reactivación post-COVID, la reactivación económica sobre todo. Aquí, podría parecer que no es un tema ambiental, pero sí lo es en el fondo, porque se está buscando una reactivación en los mismos términos de siempre, ¿no? O sea, siendo cortoplacistas, no teniendo cuidado con la naturaleza, fomentando economías extractivas, explotadoras, y donde el ambiente, que había una oportunidad de oro en esta reactivación del mundo, incluso había una oportunidad de oro para hacer las cosas un poquito diferentes, uno se encuentra que pues está pensando en los mismos términos, ¿no?
Entonces, esos son los grandes retos que yo vería para Sonora en estos próximos, pues no solo los próximos 10 años, sino en adelante, pero los próximos 10 años van a ser críticos, ¿no? Sí, gestión del agua, respuesta al cambio climático y la reactivación post-COVID. Que sea sustentable. Exactamente. Sí. En estos tres temas que ubicas como los más importantes en la agenda climática, en la agenda ambiental en el estado de Sonora, ¿se han planteado soluciones? ¿Ha habido políticas públicas en este momento para dar respuesta? Ya de la tercera, pues ya nos dijiste que no, porque le están apostando a lo de siempre, pero en el tema de la gestión del agua, en el tema de la respuesta al cambio climático, ¿hay políticas públicas que se estén implementando en este momento? Pues fíjate que yo con mucho gusto he observado los últimos, ¿qué será?, 5 años para acá, que sí hay sobre todo iniciativas. Por ejemplo, yo quisiera destacar las iniciativas ciudadanas, por ejemplo, de Hermosillo Cómo Vamos, o los comités que se han estado uniendo de organizaciones civiles, o el apoyo que ha venido, por ejemplo, de la Agencia de Desarrollo Alemana para capacitar personal aquí en Sonora, para generar planes de acción ante cambio climático y demás. Entonces, sí hay iniciativas que buscan, por ejemplo, a las ciudades o a las zonas rurales, hacerlas más resilientes, o que generen ciertos tipos de dinámicas que nos ayuden a adaptarnos, o cuestiones de este tipo. Pero el nivel de actividad que se observa es bastante, digamos, light, ¿no? O sea, es bastante blando hasta este momento para la dimensión que tiene el problema en términos de cambio climático, ¿no? Y pues falta también mucha energía en términos de financiamiento, en términos de liderazgo de este país y del Estado y de diferentes actores que son críticos para lograr cosas. Por ejemplo, pues a nivel federal ya hemos visto, o sea, la vuelta a una política de combustibles fósiles, el poco interés que existe en hacer una evaluación de impacto ambiental para muchos megaproyectos. Este tipo de cosas te da a entender, así como ciudadano, que en realidad para el gobierno federal, en este caso, no es una prioridad el medio ambiente y su conservación. Luego, a nivel estatal, por ejemplo, la ley de cambio climático para Sonora tardó muchísimo. O sea, Sonora va a ser de los estados más impactados por cambio climático, y parece como que estamos pensando que no nos va a pasar, ¿no? Entonces, sí hay soluciones, sí hay respuestas, sí hay iniciativas, sobre todo ciudadanas, pero falta esa parte del respaldo gubernamental. En el tema del agua ha sido distinta la historia. Hermosillo, Sonora en general, ha tenido una larga historia de gestiones fallidas, vamos a llamarlo así, y de uno que otro acierto en materia de gestión de agua, porque es un problema que siempre hemos tenido. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es estas soluciones no nos han llevado a buen puerto, o seguimos todavía en medio de los problemas por una serie de factores que yo miro, digamos, en la forma en cómo se administran, ¿no?, estas políticas públicas. Por principio de cuenta, pues no reconocen el carácter sistémico del agua, ¿no? O sea, son soluciones bien focalizadas, de corto plazo, que tratan de resolver un problema social inmediato, pero no miran cuál es el comportamiento del ciclo hidrológico en el largo plazo, cómo está conectado, cómo, por ejemplo, la deforestación en la parte alta de la cuenca nos pega aquí en Hermosillo también, o cómo el uso de agua por la minería en la parte alta y media de la cuenca del Sonora nos pega también aquí en Hermosillo, o cómo el tipo de actividad agrícola que se desarrolla en la costa le pega a la calidad del... O sea, ese tipo de conexiones no están presentes en estas políticas. Son muy complejas, y sí, a lo mejor está un poco fuera del alcance inmediato de las manos de quien gobierna, pero ahí está el conocimiento. O sea, hay montones de científicos, aquí a nivel estatal hay talento para eso, que han producido estudios sobre el tema. Y pareciera que no los conocen, ¿no? O sea, que están ahí sin utilizarse, porque el tipo de soluciones que se proponen, pues sí, siguen siendo esas mismas, ¿no? Entonces, esa visión cortoplacista, esa falta de pensamiento sistémico sobre el agua, algunas soluciones se importan desde otros lugares, porque creen que son mejores prácticas que van a funcionar aquí, pero se necesitan soluciones para acá, específicas para el Estado. Falta capacitación técnica, muchas veces las autoridades no quieren enfrentarse al costo político de algunas de estas medidas, y por último, pues la ciudadanía en general, a veces, muchas veces,
carece de conocimiento, no hay incentivos para que se involucre, es un tema que le llama la atención en un día como hoy, que es el Día de la Tierra Claro. hoy, y luego se olvida, o sea, en el diario pues uno se enrola en su rutina y se le olvidan estas cosas, pero pues el futuro nos está alcanzando, ¿no? Entonces, yo no quisiera ser así como el ave de mal agüero, ¿no? Que dice, no, estamos amolados en cambio climático, en agua, en todo. Sin embargo, no se le está dando la seriedad que tiene el tema, ¿no? Sí. Y no se comprende que aquí va nuestra vida. O sea, eso es lo que a final de cuentas se pone en juego cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Los candidatos a la gubernatura traen estos temas en el radar. América Nayeli Lutz Ley, doctora por la Universidad de Arizona, investigadora del Colegio de Sonora, ¿traen en el radar esta agenda? O sea, ¿están ellos conscientes de que las tres problemáticas más importantes en materia de cambio climático, en materia de ambiental, es la gestión del agua, precisamente el aumento de la temperatura, la respuesta al cambio climático y la reactivación post-COVID? ¿Traen en el radar estos temas? Pues mira, no sé si te los traigan en el radar o no, pero no, yo no lo he visto como tal manejado en las plataformas de campaña en este momento, ¿no? Entonces, no sé si más adelante vayamos a ver algo. A mí me asusta un poco que sigan todavía con los mismos discursos de no, que la reactivación económica y que no sé qué, y sí he visto por ahí en alguno de los candidatos, no voy a decir nombres porque no ando haciendo campaña, sí he visto en algunos nombres que traen planes de agua, que para Sonora un plan ahí revolvente, trae un fondo revolvente, que otro de los candidatos consultó expertos y cuestiones de ese tipo, pero he visto que la prioridad así ahorita en los planes de campaña pues es básicamente reactivación económica, que no mencionan lo verde, o sea, no es una reactivación verde, es una reactivación con los mismos principios con los que nos hemos movido hasta ahora. Luego la salud, que tiene sentido, saliendo de una pandemia, obviamente todo el mundo va a usar esa bandera. Y por último, la cuestión de la seguridad pública, que definitivamente pues es un tema muy importante, ¿no?, para el Estado. O sea, lo que quiero decir es, sí son importantes esos temas, pero todos están atravesados en mayor o menor medida por lograr primero vivir en esta región del México, ¿no? Sí, América Nayeli, ¿hay algún país del mundo con la misma situación que tiene Sonora en este momento, con el tema de la gestión del agua, con el tema del cambio climático y obviamente por el COVID es en todo el mundo, que esté dando una respuesta adecuada, de largo plazo, una respuesta sustentable a estas problemáticas? ¿Hay algún ejemplo en el mundo que podamos seguir? Pues fíjate que sí hay ejemplos bien interesantes en pequeños pueblos, ciudades que son modelo de sustentabilidad, pero no sé qué tan comparables sean con Sonora porque no son en el mismo tipo de clima. O sea, los países o estados que se conocen que sufren este mismo tipo de clima tienen, digamos, otras características que no los harían tan comparables con Sonora, pero bueno, obviando las grandes diferencias, yo mencionaría, por ejemplo, el sistema de agua de Israel, sí. Que se basa, en este caso, ellos, pues es muy costosa el agua, ¿no?, en Israel. Tienen un sistema de desaladoras, pero más allá de eso, yo lo que observaría no es tanto la infraestructura, sino la forma en que están organizados institucionalmente ellos. Entonces, ese valor de agua de reuso, por ejemplo, acá en Sonora o en México en general, nomás se trata el 16% del agua residual. Y ahí hay una fuente de agua impresionante que pudiéramos usar para otras cosas si fuera tratada mínimamente para que fuera segura, ¿no? Entonces yo observo el caso de ellos, que en función de la demanda también van moviendo esquema de precios, van moviendo esquema de abasto para la población. Hay un alto valor del agua de segundo uso, digamos, además de esa agua que es desalada. No es esa su única fuente, pues, o sea, tiene un portafolio que es una colección de fuentes de agua en donde está tasada para darle su verdadero valor. Entonces, por ejemplo, acá en Sonora, pues ahí hay una fuente de agua que podemos usar. Sin embargo, el costo político de darle su verdadero precio al agua, pues es muy alto, ¿no? Nadie ha querido enfrentarse a ese tigre, ¿no? Sin embargo, pues nos está alcanzando la realidad y parece que la idea es
dotemos de todo el agua que sea necesaria sin cuestionarnos para qué la usamos, cómo se distribuye socialmente, qué valores de cuidado hay en ella, cuáles son los factores de cultura del agua. O sea, nada de eso importa hasta este momento, ¿no? Más que a unos sectores bien reducidos, bien contados de la población, ¿no? América Nayeli Lutz Ley, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos estos temas que deben ser considerados en las políticas públicas que propongan los candidatos a puestos de elección popular en Sonora. Muchas gracias, América. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta pronto. Es el espacio del Colegio de Sonora proponiendo estos temas, los retos ambientales y climáticos de Sonora hacia el 2030. Reporte 100.